Buenas a todos y bienvenidos una vez más a este vuestro canal. Para hoy quiero comentaros un pedazo de programa en el sentido que estoy segura que a los que os gusta la jardinería os encantará. Quiero deciros lo que son los mitos y realidades que yo he tenido la experiencia de vivir con las plantas. Porque ya una suscriptora me pidió a mí de hacer un programa sobre plantas y yo, hombre, he estado, además de mi experiencia, he estado investigando, mirando por ahí y he reunido bastantes cosas que yo creo que pueden ser interesantes de saber si tenéis plantas o si os gusta el tema de la jardinería, la agricultura y esas cosas. Yo tengo que decir que yo no soy experta en plantas, por así decirlo. A mí no es que se me den de maravilla las plantas y que sea una maestra con el tema de la jardinería. Pero sí es verdad que he tenido mis propias experiencias y os puedo comentar a vosotros y os puedo hablar a vosotros del tema. Voy a deciros, para empezar, el tema de los mitos y realidades que se hablan en internet respecto al tema de las plantas. El primero de ellos es muy extendido, que es del tema del café. Dicen de que el café, cuando tú te haces un café en tu casa, lo que queda del café, es decir, lo que ha quedado en el filtro del café, lo puedes utilizar para ponérselo mezclado con la tierra de la maceta. Yo eso lo he probado en distintas cantidades que han dicho en internet y tengo que ser sincera y franca con el tema. A mí eso ha sido un completo desastre. El café, lejos de hacer el efecto que decían en internet de mantener la humedad perfecta, de ayudar a la planta, ha sido totalmente un desastre, ya digo. Lo he probado con distintas plantas que decían que eran buenas, que... Mentira todo. Yo por lo menos mi experiencia ha sido, vamos, pero lo que nefasta. ¿Por qué lo digo? Muy sencillo, porque yo todas las veces que lo he hecho, le ha salido hongo, es decir, moho blanco por encima de la maceta, que encima ya luego también diré algo del tema. Le ha podrido las raíces. Y eso, ojo, que yo no intenté, digo, pues si es que mantiene mucho la humedad, voy a intentar no regarla durante un tiempo. ¿Qué es lo que ocurría? Que sí, que se secaba mucho la tierra y poco más. Pero luego, aunque le regase y todo, igualmente las raíces se las comía. Yo también encima, con ese tema, encima ya lo peor es de que atrajo otros insectos no deseables para la planta, como son los purgones, algunos otros insectos, ya digo, no deseables. ¿Qué es lo que yo pienso sobre esta teoría del café con las plantas? Yo creo que eso se utilizará en el tema del campo. El campo sí, porque el campo tiene una maravilla que es el ecosistema natural, que si tú no haces nada, es decir, si tú no utilizas insecticidas o cosas de estas, pues sí, porque por ejemplo lo que son las lombrices del campo de la tierra, pues se comen las porquerías, las bacterias, las heces, por así llamarlo, de las plantas, y los desechos de las plantas, se comen lo que se tienen que comer, purifican la tierra. De hecho, encima la misma lombriz nutre a la planta con el humus de lombriz. Y eso sí que entonces a lo mejor yo no tengo un campo, por tanto no lo puedo saber. Si alguien tiene un campo y lo ha hecho, lo puede poner en comentarios. Entonces ahí sí, yo creo que por eso de ahí viene ese semi-mito. Casi todos los mitos tienen una parte de realidad, creo yo que puede ser esa. De que a lo mejor el que sea que haya visto el tema ha sido porque haya tenido un campo y en ese campo le ha echado ahí el tema, que entonces sí me lo creo. Porque las lombrices incluso se comen los desperdicios nuestros. Yo qué sé, de hecho yo he estado investigando el tema de lo que se alimentan las lombrices, como tener lombrices de mascota, como suele decir, para fabricar el humus de lombriz. Y he visto que ciertamente las lombrices se comen el café, se comen de todo, se comen absolutamente de todo. Y claro, ¿y qué ocurre? De que incluso aunque las lombrices se mueran, otra lombriz se la come lo que es el cadáver de esa otra lombriz y el ciclo continúa. Yo creo que es por eso de donde sale ese mito, esa semi-realidad. Que sí, es cierto, el café puede nutrir las plantas, yo no voy a negarlo en ese sentido, yo no voy a decir de que sea falso, pero tampoco es demasiado verdadero. Es decir, si es en una casa normal y corriente o en un balcón de un piso o lo que sea,
este truco no va a servir. No va a ayudar a la planta. Por lo menos yo, en mi experiencia, no ayudó en nada. Al revés. Ya digo que pudrió las raíces y de todo. ¿Por qué? Porque en este caso, tú eres el que haces el ecosistema. Tú eres, cuando estás en el tema de tu casa, o tu balcón, o tu terraza, o lo que sea, el problema es de que, claro, eres tú el que creas ese ecosistema. El ecosistema único que te puede venir son pulgones, o insectos normales y corrientes, como mucho, y exagerando, si es que tienes mucha suerte, mariquitas, que las mariquitas se comen los pulgones y medio te ayudan. O incluso a lo mejor si estás en lo que es una casa a casa, pues a lo mejor alguna que otra salamanquesa que se coma lo que son algunos bichos. Pero sinceramente no veo que sea muy... No veo yo que sea muy útil el tema del café en las macetas. Al revés. Es verdad de que lo único que ocurre es que no tiras café, pero bueno, al final terminas teniendo que tirar la planta entera. Así que tampoco le veo yo que sea una cosa muy buena. Por otro lado existe otro mito más, pero ese sí que tiene más de realidad que de mito. El hablarle a las plantas. Pensaréis mucho, a mí me ha funcionado y a otros dirán, a mí eso no me ha funcionado. Bien, yo con esto he tenido distintas experiencias, porque yo sí es verdad de que a mí como me gustan mucho las plantas, pues he ido haciendo yo mis propias pruebas en ese sentido de hablarle y demás. ¿Qué es lo que ha ocurrido en realidad? Es verdad que hay algunas que les ha ayudado y a otras que no. Mi pensamiento, mi teoría, porque en este caso se puede hablar nada más que de teorías. Igual que hay teorías y estudios científicos que dicen de que las plantas sienten y padecen, también yo mi propio estudio es que las plantas, no solamente eso, sino que tienen su propia personalidad. Las plantas, existen plantas que les gusta que les hablen y que estén con ellas y la compañía en general, y otras plantas que por el contrario no les gusta nada, que son en el sentido que pasan olímpicamente de todo y hacen lo que hacen y ya está. Entonces, yo creo que también eso va mucho en el tema de el cómo haya sido la historia de esas plantas. Es decir, la patata, porque yo he cultivado patata, la patata mía, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo compañía en ese sentido de, yo qué sé, de pegarla, cuidarla, mimarla, etc., pues esa planta de la patata sí creció bastante. Curiosamente, cuando yo dejé de hacerlo, es decir, mi padre sí que la regaba, pero no estaba con ella, no le hacía compañía. ¿Qué ocurrió? Que yo, como me tuve que ir porque estuve en el hospital con mi madre, la cosa fue de que esa semana que yo estuve en el hospital, las plantas se murieron. Y eso que mi padre la cuidaba exactamente igual que yo, pero no estaba con ella. Es decir, ¿qué es lo que me dice a mí esto? Y sin embargo, hubieron otras que sí que salieron perfectamente adelante, durante bastante tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que existen plantas que sí quieren el cariño, pero otras que no. Las que sean más silvestres, por así decirlo, no les afectará en absoluto que tú no les hables. O que tú no estés ahí. Pero las que sean de agricultura o de cosas por el estilo, que podrían decirse que las plantas existen las sociables y las no sociables, las introvertidas y las extrovertidas. Ojo, es un estudio mío personal. Si hay otra persona que piense otra cosa, maravilloso. Cada uno tiene su forma de debatirlo. Pero yo, por mi parte, puedo decir de que las plantas tienen un carácter distinto todas. Y que no se puede englobar lo que le puede sentar bien a una o lo que le puede sentar mal a otra. Porque no se puede englobar. Hay personas que le habrá, incluso lo que he dicho anteriormente del café, existirá alguien que le haya ido bien. Y por eso lo puso en internet. Pero no debemos de englobarlo todo, porque es lo mismo para mí parece que en las personas. A mí, por ejemplo, personalmente, a mí no me sienta bien el Eferargán. Sin embargo, a Juanje, a mi madre, sí le sienta bien. No les pasa absolutamente nada. A mí me da problemas de estómago y a ellos no. Entonces, todos somos distintos, incluidos las plantas. Así que no podemos englobarle lo que debe de ser para una o para otra. Por otro lado, vamos a ir con el siguiente tema del mito. La canela es buena para cuando existen purgones, es decir, son para distintos problemas de las plantas y es natural. Vale. Yo personalmente tuve un problema de purgones en las plantas, le eché canela
y a mí no me sirvió de nada. La planta se murió igualmente y ya está. No tuve suerte. Fue además tirar canela a lo tonto. Cosas, por ejemplo, que te dirán también, y eso sí que lo veo una realidad, pero también a medias. El tema del huevo en las plantas. Es decir, las cáscaras de huevo en las plantas. Personalmente lo he probado y debo de decir que existen plantas que sí, plantas que no. Plantas que sí. La patata. El huevo le viene genial. Las cáscaras de huevo le vienen geniales. Yo lo he probado, ciertamente debo de decir que les viene genial. Y es un verdadero abono natural. Incluso también, ojo, y a los tipos árboles, a la mayoría también les viene genial. Sin embargo, han habido plantas, como por ejemplo la planta de las lentejas, que se lo he echado y no ha surtido ningún efecto. Incluso hay algunas que incluso se han muerto. Es decir, a lo mejor no así por el huevo, pero sí que ha sido porque no les ha hecho absolutamente nada, no les proporciona nada. La patata es un tubérculo que necesita muchísimo abono y muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque es una planta, por así decirlo, un tubérculo que necesita muchísimo cuidado. Por tanto, en el caso de la patata sí le vino bien el huevo, la cáscara del huevo. Pero a la hora de la verdad no le sirvió absolutamente de nada a otras plantas. Por lo que digo que siempre tenéis que pensar que no todas son iguales. Por otro lado, otra cosa que se suele decir de las plantas es el tema de la poda. El tema de la poda, no todas las plantas se pueden podar. Existen plantas que si tú las cortas, la planta muere. Lo digo porque yo también he tenido la experiencia de decir, bueno, pues si aquí dicen de que se pueden podar todas, podo las que yo le vea las hojitas un poquitito así de caída, la corto. ¿Qué ocurrió con eso? No valió para nada porque al final se pudrió toda la planta y ya tomó por saco. Recomiendo, antes de podar, mirar muy bien e informaros muy bien de qué plantas se pueden y qué plantas no se pueden podar. Y de cómo podarlas, porque si la podáis mal, también se pueden morir. Segundo punto en el tema de la poda. Tenéis que mirar si las hojas empiezan a marchitarse, el motivo del por qué han empezado a marchitarse. Puede ser mildew, pueden ser muchas cosas, el hongo de las plantas y todo. Esto, simple y llanamente, buscar muy bien, y no solamente en foros, sino en sitios especializados de plantas. Incluso ir a una floristería o lo que sea que os puedan aconsejar de ese tema, porque de verdad, lo digo, o incluso mejor a un lugar de esto a un invernadero. Porque si ahora mismo vosotros utilizáis cualquier cosa en la planta, o incluso decís, pues lo voy a pegar el corte, ¿qué ocurre? Que si lo podéis mal, esa planta se debilitará y se morirá. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta en las plantas es que el tallo central no se puede tocar. Jamás lo podéis tocar. Si el tallo central lo cortáis o lo tocáis, adiós a la planta para siempre. Se irá debilitando hasta que se morirá. Siguiente tema también que debo de decir el tema de mitos y realidades de las plantas. Cuando le sale la capa de hongo blanca sobre la tierra, hay algunas páginas que te dicen quitar la parte superficial y ya está, y echéis más tierra y a tomar por saco. Falso, totalmente falso. No hagáis eso simple y llanamente, puesto que lo único que estaréis quitando nada más es lo que sobra. Pero luego a lo mejor el problema real está más abajo. ¿Por qué se produce la capa blanca de moho u hongos? Puesto que lo que ocurre es de que la tierra está demasiado humedecida y ese exceso de humedad puede provocar en la planta que la planta se pudra entera. Se va pudriendo desde la raíz hasta hacia arriba. Y a lo mejor la planta de la parte de arriba la veis perfecta. Es decir, está súper verde, es imposible que haya ningún problema. Esto no ha habido ningún riesgo ni nada. Pero solamente es lo que veis. Esto es como suelen decir la gente de la punta del iceberg. Lo mismo. Si nada más que os fijáis en la superficie, estaréis olvidando la parte más importante, porque lo que es la raíz de la planta es como el cerebro de las personas o los animales. Si tú a una persona le disparas en la cabeza y da el cerebro, la matáis, por lo mismo.
En este caso, si ahora mismo la raíz se pudre, pudriréis la planta entera. La parte de arriba es simple y llanamente como el cuerpo. Lo que es lo fundamental, la vida de la planta está en la raíz. Si esa raíz se pudre o se muere, sobre todo la raíz principal, adiós a la planta. No contéis con la planta ya. Y esto lo digo porque habrá muchas personas que hayan puesto mucho empeño en que la planta salga adelante y han olvidado ese punto en ese sentido. Así que, si tenéis el problema este, por favor, cogéis directamente. Vamos a poner de que ya os ha pasado de que esa capa blanca está ahí. No retiréis solamente lo de arriba y dejadlo ya. No. ¿Qué debéis de hacer en estos casos? Aunque suponga mucho estrés para la planta, miráis primero si la planta es de cálido o de frío. Eso es lo primero, informaros muy bien de qué tipo de clima es la planta y qué tipo de clima soporta. Una vez que lo hayáis hecho, cogéis y veis también si es de oscuridad o de luz. En donde sea más propicia esa planta, donde esté mejor esa planta, si por ejemplo es en cálido, a la habitación más cálida. ¿Qué es más de frío? A la habitación que tengáis más fría. Y vosotros mismos tenéis que cambiar un poquitito en ese sentido los climas de la zona. Y en una habitación que sea propicia para la planta, sacáis la planta con cuidado, les quitáis todo lo que sea la tierra lo más posible, dejando lo más desnuda posible la raíz, y la metéis en tierra seca. Dejáis y nada más que si le ponéis agua, le ponéis muy poquita. Dejáis que la planta se tranquilice, como yo digo, en un sitito que sea lo mejor posible para la planta, donde la planta pueda estar más cómoda. Y ahora, una vez y después de pasadas las 24 horas, ya la podéis poner o en exterior o en interior, según sea la planta. Esto hará que la planta pueda crecer y no tenga ese peligro. Sé que en la mayoría de casos no es recomendable trasplantar las plantas así como así. Pero en un caso como el que os digo de que haya capa de hongo, sí, debéis de cambiarlo. Porque yo he sufrido el tema de que a mí, porque me han dicho, no toques la planta, no hagas nada. Quítale nada más que lo que sobra. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que al final, si tú metes el dedo, notarás que hay mucha humedad. Incluso a lo mejor lo sacaréis hasta mojado el dedo. ¿Qué ocurrirá con eso? Que la planta, lo que es la raíz, está metida en ese agua y se termina pudriendo. Por tanto, no hay caso de esas cosas que dicen en internet así de gente que... Porque hay personas que se las dan de expertas, en general, incluso también las hay trabajando en tiendas de especialistas de plantas, que luego a la hora de la verdad, con perdón, tienen menos idea que yo. Y se las dan de que saben mucho y al final no es que sepan tanto. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que la que sufre eres tú, que has intentado sacar adelante esa planta y por supuesto la mismísima planta, porque esas personas no tienen experiencia. Y muchas veces es más la experiencia que los estudios. Entonces, yo no voy a decir que me hagáis caso a mí, sino que hagáis caso a la razón, a la lógica. Yo... Es lo único que os puedo así más o menos comentar. Si queréis más consejos sobre el tema de las plantas, si tenéis alguna duda con lo que sea, de animales, o de lo que sea, dejadlo en la caja de comentarios y yo intentaré responderos lo más rápido posible para poder ayudaros. Recordad siempre darle like, darle a compartir y darle a la campanita y suscribiros si no lo habéis hecho, para recibir siempre las notificaciones, porque es lo único que podéis hacer para siempre estar al día de todo lo que vayamos subiendo. Muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene.